Su fama crecía exponencialmente y su primera exposición a las audiencias norteamericanas y a la sensorial gira que le siguió comenzó con 3 apariciones en el famoso programa televisivo de Ed Sullivan en febrero de 1964. El siguiente paso lógico sería el cine, y esto se dio de la mano de un director de gran ingenio y talento, llamado Richard Lester. Con él filmaron su film debut, bautizado con el título A Hard Day's Night, el cual produjo también un álbum del mismo nombre. En la historia musical de los Beatles hay 2 personalidades muy importantes que de alguna manera guiaron su carrera, uno musicalmente y el otro como management, ¿no? Ellos fueron Brian Epstein y George Martin. Sí, ¿Qué tienen que comentar de esas 2 personas tan importantes? Fíjate en la que vida de los Beatles? ahorita que platicamos de su viaje a Hamburgo, de todo lo que batallaron, de todo lo que se pulieron, cuando ellos ya regresan a Inglaterra, ellos ya eran conocidos, pero como un grupo alemán, decía John Lennon, creían que éramos alemanes. De hecho, grabaron I Wanna Hold Your Hand en alemán, ¿no? En alemán y She Loves You. She Loves You también. Pero bueno, ellos creía la gente, entonces ya los empezaron a contratar para el club La Caverna, aunque era un club de jazz. Al principio ellos no los dejaban tocar rock and roll, pero poco a poco fueron cediendo al rock and roll y ellos empezaron a tocar ahí en La Caverna. Se hizo tanto ruido a nivel local porque en Alemania habían grabado con Tony Sheridan, de acompañamiento My Boney, entonces empezaron a pedir la canción My Boney. Y Brian Epstein tenía una tienda en donde se vendían discos. Entonces van a él y le preguntan, ¿tienes My Boney? Y su política era tener todos los discos. Y le llama la atención, bueno, es un grupo de Liverpool, tocan aquí, entonces él inmediatamente va a verlos y se queda impactado. Dice que aunque estaban mal vestidos, era un escenario muy pobre, muy mal iluminado, él se quedó impresionado y él los tomó para sí. Entonces fue un peregrinar de Brian Epstein para presentarlos en diferentes lugares para que ellos pudieran desarrollar su talento ya en un disco. Así es como llegan a Parlophone, que es un sello pequeño porque no los querían en otros lados. Llegan a Parlophone y con George Martin, que trabajaba con otras personalidades como Peter Sellers. Era diferente el trabajo de George Martin. Llegan con ellos y realmente él no sabía qué hacer. Claro. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde empieza la historia de ellos, porque lo que dice George Martin es que lo que más le llamó la atención fue el sentido del humor. Porque empieza a presentarles los aparatos, todo, miren esto. Y dice, bueno, díganme con confianza qué es lo que no les gusta. Y George Harrison, muy inocentemente, le dice, a mí no me gusta tu corbata. Y a partir de ahí es que ellos empiezan a romper el hielo, ¿no? Rompieron el hielo. Una cosa importante es que creo yo que uno de los movimientos más importantes de George Martin es que respetó el talento y lo que hacían musicalmente. No intervino totalmente, simplemente hizo algunas correcciones por ahí, lo que tenía que hacer. Aunque fíjate, Freddy, que al principio cuando hicieron una audición ante George Martin, él sí tuvo primero la visión de ver quién tenía mejor voz para ser el líder vocal. Pero al darse cuenta que se unían también se hacían un conjunto tan perfecto en voces. Armónico, sí. Dijo George Martin, no tengo por qué buscar a un líder. Los los 3 participan. Ya Ringo ya estaba con ellos en el grupo. Pero eso fue lo primero que George Martin vio en ellos, ¿verdad? El hecho de unificarlos como banda, ¿no? Que no hubiera un líder vocal. Y de allí en adelante, pues vinieron sesiones en los estudios Abbey Road durante todo 1962. La primera sesión oficial está registrada el 6 de junio del 62. Luego vienen otras hasta finales del 62. Y es cuando graban su primer número 1, porque el primer sencillo fue Love Me Do, Please Please Me fue el segundo sencillo, fue su primer número 1 local, y de esa manera, al ser número 1, los impulsa a grabar su primer álbum del mismo nombre, que en esta sesión maratónica, como ya bien lo mencionabas, de 10 horas, más de 500 minutos, pues fue un hitazo, ¿no? Fue una aceptación
tal en Liverpool y en Inglaterra que empezó el fenómeno de la bitlemanía. O sea, claro. ¿Alguna anécdota que tengan de la grabación en sí de Please Please Me? Mira, yo lo que me acuerdo, y tú me vas a apoyar en eso, Laura, cuando grabaron Twist and Shout, John Lennon fue... Es parte del disco. Es parte del disco, es con la que cierra, es la última del disco. Los Isley Brothers, ¿no? Es correcto. Bueno, la anécdota curiosa y que a todos nos sorprendió cuando la conocimos, ¿verdad? Porque fue una anécdota que estuvo escondida durante muchos años, pero cuando sale un libro oficial de todas las sesiones en Abbey Road, te platican esa anécdota. Resulta que John Lennon, ese día 11 de febrero del 6-3, que fue cuando se grabó el álbum, estaba totalmente afónico. Fue un milagro que tuviera voz para grabar, pero George Martin tuvo la visión de decir, vamos a dejar Twist and Shout al final de la sesión, porque si no, si la grabamos al principio o a mitad, al final ya no vas a tener voz para grabar las siguientes canciones. Resulta que para curarse un poquito ese dolor de garganta que tenía John Lennon, pues estuvo tomando algunas pastillas y algunos tés. Y aquí lo importante y lo interesante de la anécdota es que Twist and Shout se grabó en una sola toma, ¿verdad? Porque no tenía voz. Ya no tenía voz y fue tan perfecta. Y si tú y amigos que han escuchado la canción de Twist and Shout oficial del disco, se van a dar cuenta que la voz de John es característica en esa canción. Se oye ronquita, muy rock and rollera, cosa que ya no la reprodujo en otro disco. Y él dice, no estaba cantando, dice, estaba gritando prácticamente. No podía. Aparte la canción está en un tono muy alto, está en re. Exacto. Entonces, la mayor parte de las versiones que se hacen por bandas que hacen covers y eso está en do, un tono más abajo. Entonces es una canción difícil, muy complicada de hacer desde el punto de vista vocal. Exactamente. Y aparte tienes el ejemplo de los Isley Brothers que tienen una versión fantástica, ¿verdad? Es correcto. Entonces, sin embargo, la que se conoce, pues esta de los Beatles. Exacto, es la que sobresalió más. Pues hoy queremos hacer una canción más dentro de este programa. Todavía nos quedan 2 canciones más en esta sesión y queremos ejemplificar este tema Beatle con esta canción que se llama I Should Have Known Better, para ustedes, también clásica.